Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Sean bienvenidos todos, queridos amigos. No saben qué contenta estoy de que nos encontremos nuevamente a través de muchísimas emisoras. Esto es lo que nos alegra tanto. ¿Por qué? Porque es la unión de muchas radios católicas. Estoy en el estudio de NSE Radio y Televisión, en el de radio ahora. El de tele está aquí al ladito, ¿eh? Bueno, desde la ciudad de Barcelona todo este equipo trabaja para hacer este programa con los ojos de María los lunes, miércoles y viernes. Y en conexión directa con Radio Católica Mundial, la emisora fundada por Madre Angélica, donde está Jorge Graña como técnico, a quien ya saludo, ¿eh? Acabamos de rezar junto a él y junto a Raúl García, que es nuestro técnico aquí en la ciudad de Barcelona. Y digo que nos escuchan desde muchas radios porque en el último programa sí lo dije muy rápidamente porque el tema pues no daba para más. Digamos, el tema que íbamos a tocar era muy delicado y entonces dije algo muy cortito. Pero miren, quiero, y sé que mi invitada de hoy y compañera y amiga, Esperanza, me va a esperar un ratito porque quería saludar ahora sí, con muchísimo cariño, con mucho agradecimiento, a Lorena Albarrán. Ella es la directora de Radio Santísimo Sacramento de California, en Estados Unidos. Hace un par de añitos, hace muy poco tiempo, vino su esposo, Guillermo, al otro estudio donde estábamos antes, Y Lorena nos venía diciendo que en algún momento ella también iba a venir, pues lo ha cumplido. Los últimos días del mes de marzo compartimos con ellos el viaje a Montserrat, aquí a una hora más o menos, y que nuestra invitada conoce muy bien también. Bueno, y compartimos con ellos momentos muy entrañables, de verdad, momentos muy entrañables. Ellos no vinieron solos, vinieron con dos oyentes del programa, que además son sus compadres, todo queda en familia, Ismael y Sandra, que son también encantadores. Todos son mexicanos, con ese gracejo tan simpático que tienen y esa fe, porque no hablábamos prácticamente de otra cosa que no fuera de las cosas de Dios. ¿Cómo nos llenan esas conversaciones, verdad? Cuando participamos de conversaciones superficiales, ay, ya decimos, ¿cuándo terminará esto? Sin embargo, hemos pasado ese día completo. Después ellos estuvieron aquí en el estudio de radio y televisión y, bueno, compartiendo y rezando también. Un momento tan entrañable aquí en la radio, frente a la imagen de San José, dándole gracias por todo lo que habíamos vivido juntos. Así que permítanme que les mande a todos los oyentes que nos escuchan de Radio Santísimo Sacramento en California, un abrazo entrañable. Lorena nos contó cuánto gusta el programa. ¿Por qué? Porque sienten que aprenden un poquito más, se sienten más cerquita de Dios y nosotros ¿qué más podemos pedir? Reciban nuestro agradecimiento, Lorena, Guillermo y también Ismael y Sandra. Un abrazo muy fuerte de nuestra parte y a todos y cada uno de los oyentes les quiero pedir que recen, porque si Dios lo permite, por ahí andaremos en algún momento. No sé qué les parece la idea, ya me lo dirán por correo electrónico. Bueno, Nelly, ya está. Vamos ahora, rapidito, diste bastante tiempo para preparar papel y lápiz, para apuntar las preguntas que les digo muy rapidito. Vamos a ello. Las preguntas son las siguientes. ¿Quién fue el padre de los santos pastorcitos Jacinta y Francisco Marto? Segunda pregunta, va de padres hoy. ¿Quién fue el padre de Isaac? Y la tercera, ¿quién fue el padre de Susana, la casta Susana, injustamente acusada de adulterio? Recuerden que tienen tiempo hasta el domingo por la tarde para responder y doy las gracias a todos los oyentes que ya han respondido, que son unos cuantos, Vamos ahora entonces a tratar en el programa de hoy
un tema muy, muy importante y esto les va a dar la pauta. A ver si adivinan. También es bueno que guarden el papel y el lápiz porque, especialmente los que viven en la zona de Cataluña, tienen que apuntar un dato sumamente importante en este año 2025. Es el himno oficial del Jubileo 2025. Es un tema que vamos a tratar con nuestra queridísima Esperanza San Martí, licenciada en Geografía e Historia, además escritora, y yo quiero pedirle disculpas por este ratito que te hice esperar, Esperanza, pero valía la pena que escucharas también este saludo para los compañeros de Radio Santísimo Sacramento, que también valoran todo tu trabajo, porque ellos escuchan mucho con los ojos de María. ¿Cómo estás, Esperanza? Bienvenida al programa. Muy bien, bienvenida yo, bienvenida tú y todos nuestros queridos oyentes para hablar de un tema más, pero un tema importante en este año 2025. Bueno, y los oyentes que están allí en California también tienen que saber cuáles son los templos donde se puede ganar la indulgencia por el jubileo de este año. Pero creo que la primera pregunta, y creo que es la de cajón, como se suele decir, tiene que ser, ¿qué es un jubileo? Suena a gozo, porque hasta el himno también nos invita, ¿no?, a llenar nuestro corazón de un gozo muy especial, que es el espiritual. Sí, pues sí. Júbilo es gozo, pero jubileo no. Ya voy a decir después exactamente la traducción de la palabra, ¿no? Uh-huh. Pero el jubileo es un acontecimiento especial dentro de la Iglesia Católica. Es un tiempo de gracia, un tiempo de perdón, un tiempo de renovación espiritual. Y se celebra cada 25 años, convocado por el Papa. Su origen se encuentra en la tradición bíblica del año jubilar, que lo menciona, pero no solo él, el libro del Levítico, en el capítulo 25, versículos 8 al 13. Uh-huh. Si nuestros oyentes que tienen a mano el papel y el lápiz están interesados, pues lo pueden buscar. Levítico 25, 8, 13. ¿Y qué se dice ahí, Esperanza? Pues allí se proclamaba un año de liberación, de restauración y misericordia. Pero es bonito leer las mismas palabras de la Biblia, ¿no? Bien, pues el Papa Francisco convocó el Jubileo 2025 con el lema Peregrinos de la Esperanza, un lema precioso y que significa muchísimo, porque tenemos que buscar la esperanza, tenemos que vivir en esperanza y somos peregrinos de esperanza. También la palabra peregrinos es muy importante este año 2025. Sí. Bueno, pues esto nos invita a caminar como peregrinos, con fe, con confianza en Dios y recordando que el mundo necesita esperanza en medio de tantas dificultades en que se debate, ¿no? Uh-huh. Qué bonito que tengas ese nombre. Sí. Y sabes, Nelly, que hay un símbolo que se identifica con la esperanza, que es el ancla. El ancla significa nuestra firmeza en la fe, anclados en Jesucristo, ¿no? Entonces el ancla tiene mucho que ver con la esperanza. Y bueno, el jubileo es un momento de gracia en el que la Iglesia ofrece a todos los fieles la oportunidad de experimentar la misericordia de Dios, también de fortalecer nuestra fe, vivir la esperanza, ser testigos de amor, del amor de Dios en el mundo. Uh-huh. Y mira que la palabra jubileo, ahora ya sí voy a decirlo, tiene una etimología hebrea y viene de la palabra yobel, que se refiere al cuerno de macho cabrío que se tocaba para indicar el inicio del jubileo. O sea que viene por este nombre del
del cuerno, que era el yobel, y por él se iniciaba, o sea, cuando tocaba, se iniciaba el año del jubileo. Claro, bueno, mira. Bueno, vamos a ir uniendo dos puntos importantes. Antes hablaste del libro del Levítico, capítulo 25, desde el versículo 8. Entonces, pero ahora estamos en el siglo XXI, Esperanza. No hace falta que te lo diga, tú lo sabes, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué significado tiene para nosotros, para que vivimos en este siglo? ¿Qué relación hay entre el año jubilar en el Antiguo Testamento, porque el libro del Levítico es del Antiguo Testamento, y en la vida de la Iglesia? Pues mira, es que resulta que el jubileo de los hebreos es una profecía de nuestro jubileo. Y vamos a irlo viendo a lo largo del programa. Como decía antes, no solo el Levítico, sino también el libro del Éxodo y el Deuteronomio establece cada 7 años el año sabático en que la tierra debe reposar. Y dice, por ejemplo, el Levítico: 6 años sembrarás tu campo, 6 años podarás tu viña y cosecharás tus productos. Pero el 7º año será de completo descanso para la tierra, un sábado en honor de Yahvé. Cada 7 años harás remisión en honor de Yahvé. Esto dice el Deuteronomio. Y luego también había un periodo de 50 años que era un año santo de liberación para las propiedades y para los hombres que por la esclavitud hubieran perdido su libertad. Y así proporcionaba una verdadera motivación teológica, diciendo que el único dueño de las tierras y de las personas es Dios. Y entonces decía, Levítico: declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. La tierra es mía, vosotros sois para mí como forasteros y huéspedes. Entonces ya nos va indicando un sentido más profundo, que es un sentido de liberación, de liberación de la esclavitud. Y mira cuántas esclavitudes tiene nuestro mundo actual, ¿no? Muchas. Fíjate que una de ellas, el pecado, que abarca muchas esclavitudes, ¿no? En el programa del lunes pasado teníamos al licenciado Jordi Pacheco que nos hablaba de la pornografía, Esperanza, pero eso es un punto nada más. Sí. Bueno, como el Papa San Juan Pablo II fue el Papa que llevó a la Iglesia a su 3er milenio, pues hubo el gran año santo, gran año jubilar del 2000. Y con este motivo él escribió esta encíclica Tertio Millennio Adveniente, en puertas del 3er milenio, por decir así, y él nos habla del sentido teológico de la prescripción jubilar. No podía privarse definitivamente de la tierra, puesto que pertenecía a Dios, ni podían los israelitas permanecer siempre en una situación de esclavitud, dado que Dios los había rescatado como propiedad suya exclusiva, liberándolos de la esclavitud de Egipto. Pero el Papa ya profundiza más y nos dice que los preceptos del año jubilar no pasaron de ser una expectativa ideal, más una esperanza que una concreta realización, una profecía del futuro, profecía que se cumple en Jesús de Nazaret. Y así vemos, y lo hemos leído creo hace poco en esta cuaresma, en el Evangelio de Cuaresma, que según la narración de Lucas, en la sinagoga de Nazaret, Jesús expone su programa de evangelización citando el texto de Isaías 61, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. O sea que ya estamos viendo que el jubileo
los años jubilares del Antiguo Testamento estaban preparando la verdadera liberación y el verdadero año jubilar que viene con Jesucristo, que es el que viene a redimir de todas las esclavitudes. Exacto. Y principalmente la esclavitud del pecado, ¿no? Uh-huh. Que como tú muy bien decías, pues de él vienen todas las demás. Entonces Jesús anuncia la proximidad de una intervención extraordinaria de Dios. Con él llega el gran jubileo, el definitivo. Jesús viene a cumplir el contenido de la ley y de la profecía. Abre la era jubilar de remisión, de gracia y de libertad. No anuncia solo un año, anuncia la inauguración de una era. El jubileo, año de gracia del Señor, es una característica de la actividad de Jesús. O sea que tenemos jubileo desde que Jesús vino al mundo y desde que Jesús nos liberó. Uh-huh. Es decir, un jubileo continuo, digamos, Continuo. ¿no? Pero a veces necesitamos que en esta época se toque este yobel, ¿no? Ese cuerno que indica atento, atento. Sí. Y qué bonito, ¿no? Que el Papa haya elegido el tema de la esperanza. Hoy parece, o lo vemos, no sé si te ha pasado, ¿no? Tú no estás en una gran ciudad, no, pero estuviste aquí en Barcelona. Y seguro que has pasado por otras ciudades, hablamos de España porque estamos viviendo nosotros aquí, pero esto igual los oyentes, ¿no? Cuando miras o te cruzas con la gente, en muchas hay una cara de tanta tristeza y de tanto dolor que no parece. ¿Dónde está la esperanza? La esperanza está, por supuesto que está. Pero el mundo necesita más que nunca que le hablemos de esperanza. Y justamente por eso el hablar del Jubileo 2025 en este programa de hoy de Con los Ojos de María. Y ahora esto me sirve, sin saberlo, mira, Esperanza, lo que estaba diciendo ahora, pensaba en los rostros de las personas, ¿no? Cómo se manifiesta en nuestro rostro cuando sufrimos y cuando sufrimos mucho. ¿Qué debe significar esta gran oportunidad del Jubileo en nuestras vidas, en mi vida? ¿A qué estamos llamados en este jubileo? ¿Simplemente suena ese cuerno, ese yobel? Claro. No, es que el jubileo no es simplemente una celebración donde muchos, pues mira, van a poder ir a Roma o van a poder ir a otros lugares peregrinando, que a veces la peregrinación se convierte en un viaje de placer y de comodidad, ¿no? No. Es una invitación a la conversión y a la acción, y en esto la Cuaresma pues nos ayuda mucho para poderlo entender mejor, ¿no? Y bueno, durante este tiempo los cristianos estamos llamados a renovar nuestra fe. ¿Cómo? Pues participando en la oración, en la catequesis, en la Eucaristía, en el estudio de la palabra de Dios. Practicar las obras de misericordia, la caridad, a través del perdón y el servicio a los más necesitados. También pues hacer peregrinaciones visitando los lugares santos y cruzando la Puerta Santa en Roma o en nuestras propias iglesias, pero que sean peregrinaciones que tengan parte de sacrificio, que no sean pues todo eso. Claro, como decías tú, la palabra placer lo define todo, ¿no? Sí. Tengo todito bien preparadito, puedo gastar mucho dinero y ¿qué me queda después? Por eso, Esperanza, aprovecho para invitar a los oyentes a compartir con nosotros la peregrinación a Fátima del 11 al 16 de junio, como lo van a hacer Kera, Emma, Milagros, que vienen desde Texas. Esperanza, van a cruzar el océano para estar junto a nosotros recorriendo estos santos lugares, ¿no? Y también Marta, que va a venir desde Durango, en México. Ellos ya han confirmado su venida aquí. Por eso me parece muy acertado esto que explicas, ¿no? Porque si no se convierte en un viaje, como decíamos antes, ¿no? Hay conversaciones que uno no ve la hora de terminarlas porque son muy superficiales y en una peregrinación tenemos que centrarnos. ¿A qué vamos? Bueno, ya sabemos entonces que es renovar nuestra fe, participando en la oración, como decía Esperanza, practicar las obras de misericordia. Y mira si se practican en una peregrinación, Esperanza, sí, porque no todos pueden ir al mismo ritmo, y eso se nota en el grupo cuando se ayudan. Así que me parece muy bonito hablar de las peregrinaciones. Pero no es solamente esto, ¿no?, lo que debe significar.
¿no? Porque este año es especial para procurar ganar la indulgencia plenaria. Pero para ello pues hay que prepararse muy bien con el sacramento de la reconciliación y preparar bien ese sacramento, ¿no? Con un buen examen de conciencia, con un deseo firme de cambiar de vida, ¿no? Y bueno, la indulgencia nos ayuda a purificarnos y a reconciliarnos con Dios. Las condiciones para la obtención de la indulgencia plenaria las explicaré un poquito más abajo. Muy bien. Y bueno, ver estos 4 puntos, ¿no? Principalmente. Renovar nuestra fe, practicar las obras de misericordia, hacer peregrinaciones y ganar la indulgencia plenaria. ¿Quieres que vayamos ahora a la pausa y después entonces, bueno, porque me parece que el tema lo requiere, ¿no? Que desarrolles en conjunto todo, ¿no? ¿Qué significa ganar una indulgencia? Y bueno, ahí voy a aprovechar para dar los templos jubilares de aquí de la ciudad de Barcelona y de algunos pueblos cercanos a ella, por los oyentes que nos están escuchando aquí, pero esto cada uno tiene que tomarse el trabajo, ¿no? En su diócesis, pues ir a averiguar cuáles son los templos jubilares. Hacemos la pausa y enseguidita seguimos charlando de este jubileo 2025. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Continúa este programa en este año jubilar, junto a todos los queridos oyentes del programa Con los Ojos de María, y en este caso con la ayuda, muy valiosa ciertamente, de Esperanza San Martí, que es escritora, licenciada en Geografía e Historia, y nos está hablando de este jubileo. Esperanza, pusiste el énfasis en la oración, en la catequesis, tan importante para entender las cosas de la fe, ¿no? La Eucaristía, el estudio de la palabra de Dios, las obras de misericordia, ya vamos ahí a lo práctico, ¿no? Las peregrinaciones. Y hablaste de el sacramento de la reconciliación, la confesión, con un corazón sincero. Ciertamente un año está bien, ¿no? Porque no nos dan una semana jubilar, digamos, ¿no? Sería muy poquito, ¿no? Bueno, aunque el Señor puede hacer los milagros, ¿no? De convertir nuestro corazón. Entonces, nos gustaría que ahora sí pudieras centrarte en el tema de la indulgencia plenaria, para, a ver, las condiciones para tener esa indulgencia, un poquito, y luego vamos entonces a lo de los lugares, porque lo más importante es cómo ganar la indulgencia. Lo otro es el acto indulgenciado, como pueden ser 30 minutos de adoración frente al Santísimo expuesto, el rezo del rosario en familia o en comunidad, y entonces ahora esto es lo que vas a explicar, es para todo y todo el año, sea o no sea año jubilar, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿la indulgencia qué es? Pues es la manifestación de la plenitud de la misericordia del Padre. El Padre que sale al encuentro de todos con amor. Recordemos la parábola del Hijo pródigo. Más que el Hijo ir al Padre, es el Padre el que está ya esperando con los brazos abiertos que el Hijo vuelva, ¿no? Pero tiene que volver, evidentemente, Exacto. No lo puede atraer solo, ¿no? Pues esta misericordia, ¿cómo ha querido Dios desplegarla o cómo ha querido concederla? Pues haciéndola visible en la Iglesia y por medio de la Iglesia, que es la presencia viva del amor de Dios que se inclina sobre toda la debilidad humana. Entonces, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación o confesión,
Ofrece el perdón de Dios, la comunión con el Padre y con su Iglesia. Pero el perdón gratuito de Dios implica un cambio real de vida, una renovación de la propia existencia. Y sabemos que en el pecador reconciliado, cuando te has confesado de un pecado mortal o de muchos, permanecen algunas consecuencias del pecado que necesitan curación y purificación. Es decir, el pecado ya no está, pero la cicatriz que deja el pecado en el alma, esa permanece. O sea, no me duele esa cicatriz, pero está. Pero está, sí. Entonces, ahí es donde entra la indulgencia, ¿no? En este ámbito adquiere relevancia la indulgencia. La purificación, por una parte, detiene las heridas del pecado en el hombre y le libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. La purificación de la pena temporal abre la plena comunión con Dios y con los hermanos. Estoy perdonado, sería. Ya. Estoy perdonado, claro. Pero tengo que expiar como esos reatos que quedan en mí, ¿no? Eso es, sí. Yo no puedo expiar con mis solas fuerzas el mal, porque al pecar he infligido un mal a mí mismo y a toda la comunidad. Entonces, ¿cómo expía un pecador? ¿Cómo? Expía integrado en la comunión de los santos, en el misterio de la realidad vicaria que une a los creyentes con Cristo y entre sí. La doctrina de las indulgencias hunde sus raíces en el tesoro de la Iglesia, explicado por Pablo VI como el valor infinito e inagotable de las expiaciones y de los méritos de Cristo, ofrecidos para que la humanidad quedara libre del pecado y llegase a la comunión con el Padre. A este tesoro pertenecen también, o sea, no solo los méritos de Cristo, sino también las oraciones y buenas obras de la Virgen María, de todos los santos que se santificaron por la gracia de Cristo. Y las indulgencias también nos enseñan lo mucho que cada uno puede ayudar a los demás, vivos y difuntos, para estar todos unidos al Padre. La maternal disposición de la Iglesia abre con abundancia a los fieles en el jubileo el don de la indulgencia. Pero si queremos entenderlo mucho mejor, vamos a ver lo que nos dice exactamente la Iglesia dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro de cabecera que no lo podemos obviar, porque necesitamos comprender muchas cosas que se nos escapan. Pues dice concretamente el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1472, hablando de las consecuencias de las penas del pecado, dice: para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que tienen necesidad de purificación, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsista ninguna pena. En el numeral 1473 nos dice: el perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado, pero las penas temporales del pecado permanecen. El cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase y, llegado el día, enfrentándose serenamente con la muerte, por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado. Debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y caridad como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del hombre viejo y a revestirse del hombre nuevo.
Esperanza, algún oyente puede preguntarse, estamos en el año jubilar. Voy o averiguo, me meto en la página web de la arquidiócesis y averiguo los lugares que debo visitar para ganar esa indulgencia. Si me permites, voy a dar muy rápidamente los lugares donde en la zona de Cataluña, donde estamos nosotros haciendo el programa, se pueden visitar para ganar la indulgencia. Tenemos aquí el más cerquita, lo recordarás, el santuario de San José de la Montaña. Sí. Allí están las madres de desamparados. Pero también, bueno, lugares conocidos mundialmente como la parroquia de la Basílica de la Sagrada Familia, ya que ahí van tantos turistas, aprovechar los que son católicos para ganar la indulgencia. Por supuesto, no se puede venir a Barcelona sin visitar la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Tibidabo. Ahí también se puede ganar. Y otros lugares que conoces, ¿te acuerdas de la Basílica de la Merced? Claro. Ahí muy cerquita del mar también. La Catedral de Barcelona, que visité por primera vez en tu compañía, Esperanza, y te doy las gracias. También. Y el Cotolengo del Padre Alegre, lo recordarás, donde se hace una obra social realmente magnífica. Y también en lugares como la iglesia de Santa María, la iglesia parroquial en Cornellá, que es un pueblo que está aquí cerquita, y también en Mataró, la Basílica de Santa María. Estos dos lugares son de estas dos ciudades o pueblos pegaditos a Barcelona. Y los otros lugares, pues prácticamente se los conoce mundialmente, ¿no? Porque inclusive los turistas, que no son católicos, algunos que no son católicos, pues van a conocer la Sagrada Familia y la Catedral, así como el Tibidabo también. Estos son los lugares, los templos jubilares. Pero algún oyente puede preguntar, Esperanza, ¿qué tengo que hacer para ganar esa indulgencia plenaria? ¿Tengo que ir a estos templos jubilares? ¿Y qué hago allí? Claro. Bueno, pues me confieso, comulgo, oro por las intenciones del Papa y además no debo tener ningún apego a ningún pecado, que eso es bastante difícil, pero en la intención de uno tiene que estar eso, ¿no? No estar apegado a ningún pecado. Entonces yo peregrino a un templo y rezo un Padre Nuestro, la profesión de la fe, una invocación a la Virgen María, pero también puedo hacer muchas otras cosas, realizar obras de misericordia corporales y espirituales, participar en encuentros de formación, retiros espirituales. Pero lo necesario, lo imprescindible es la confesión, la comunión, el orar por las intenciones del Papa y el no tener ningún apego a ningún pecado. Perfecto. Estas son las condiciones. Muy bien, perfecto. Y puede ser que a lo mejor alguien diga, pero me he perdido una parte. ¿Qué es? ¿A qué se llama la indulgencia plenaria? Porque también a mí, por ejemplo, cuando por la mañana hacemos las oraciones de ofrecimiento, también digo, le pido al Señor ganar la indulgencia plenaria y las parciales. Pero aquí estamos hablando de la plenaria. ¿Por qué se llama así? Pues es la supresión de la pena total que yo debo pagar por los pecados cometidos y confesados hasta ese momento. Esas cicatrices, para que desaparezcan las cicatrices, y yo llegue al cielo completamente limpio, sin cicatriz tampoco, o sea, sin pecado, pero sin cicatriz, esta es la indulgencia plenaria. Suprime plenamente la pena que se debe pagar por los pecados cometidos y confesados hasta ese momento. Sí, sí. Si no tengo indulgencia plenaria, si no la he ganado, pues pagaré de dos formas, con los sufrimientos y obras buenas de esta vida o con un tiempo en el purgatorio. O sea, en el purgatorio se paga con más lentitud y con más sufrimiento, claro, pues toda esa pena temporal que a mí me queda todavía por purificar, que pagar antes claro. de llegar al cielo. Bueno. Esto lo podemos comparar tranquilamente con una peregrinación. Estamos en peregrinación hasta el cielo, ¿no? Y realmente es muy bonita la analogía. Esperanza, vamos a hacer la segunda parte de pausa en este programa y luego quisiéramos que nos hablaras de eso, del sentido de la peregrinación. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, pues vamos a la pausa.
Si deseas participar en vivo en el programa Con los Ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono: 1866-398-6377 si llamas desde Estados Unidos o Puerto Rico. Si llamas desde otros países, marca el código internacional y luego el número 1205-271-2976. Continuamos en el programa en compañía de tantos queridos amigos que nos siguen desde distintos lugares del mundo y con Esperanza San Martí, que es licenciada en Geografía e Historia y escritora. Esperanza, ya sabes que también en octubre nos vamos a Lourdes, te lo informo. Otra peregrinación, ¿ves? Bueno, no me acuerdo si alguna vez fuimos juntas allí. Creo que no. No. Bueno, a lo mejor si te animas, si te vienes este año con nosotros, yo ahí lo dejo, Bueno. Bueno, Esperanza, gracias por compartir este programa y por enseñarnos todas estas cosas para que podamos aprovechar santamente estos tesoros de la Iglesia, porque un jubileo no es para una diócesis solamente, para una parroquia, para una diócesis, no, es para toda la Iglesia, y de eso nos está hablando Esperanza. Bueno, por último, a ver, queremos que nos hables del sentido de la peregrinación. Atención los amigos oyentes que todavía están ahí. ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Voy a averiguar? ¿Qué hago? Bueno, no sé. Para que puedan convencerse, ¿no? Finalmente, y en este año jubilar. Qué bonito sería que vinieran muchísimos oyentes en este año jubilar a acompañarnos a Fátima. Bueno, a ver, el sentido de la peregrinación, Esperanza. Bueno, pues la peregrinación no es turismo, no es viaje de placer. Aunque yo pues visite cosas que no conozca y haga fotos, eso no tiene nada que ver. Claro. Pero el sentido con el que yo voy pues tiene que ser un sentido peregrinante, un sentido que me haga a mí ver que estoy en camino hacia una iglesia determinada, pero que es como la imagen del camino que hago hacia el cielo, ¿no? Porque nuestro camino es ir hacia el cielo, no es ir a otra parte. Sí. Entonces, el esfuerzo de la Iglesia debe centrarse en impregnar de auténtico sentido cristiano de peregrinación, que es este objetivo de caminar con Cristo, de caminar al encuentro de Cristo, de salir también al encuentro de nuestros hermanos con quienes compartimos la fe y la esperanza. Entonces, en las peregrinaciones hay celebraciones, hay plegarias conjuntas, la Santa Misa, celebraciones litúrgicas como laudes o vísperas, ejercicios de piedad como el Vía Crucis, el Rosario, adoración eucarística, meditación, tantas y tantas signos de piedad que realizamos durante la peregrinación. Y entonces corresponde a los pastores, a los guías espirituales de las peregrinaciones, realzar ante la conciencia de los fieles que la peregrinación es un momento significativo en la vida del creyente, que es un homo viator, en camino, ya lo decía, ¿no? Sí. Y el camino, pues siempre es ascesis, es vigilancia, es preparación interior. Por la vigilancia, por el ayuno, por la oración, avanzamos hacia la plenitud de Cristo. Y la peregrinación nos hace conscientes de que aquí no tenemos ciudad permanente, sino que andamos buscando la del futuro. Uh-huh. Es bonito ver también, esta última frase la he sacado de la carta a los Hebreos, pero allí también habla de Abraham, ¿no? Que cuando dejó su tierra, lo hizo en espera de una patria más elevada que la que acababa de dejar, porque si no, iba a volver a su sitio, ¿no? O sea que estaba con los ojos mucho más arriba de contemplar simplemente una tierra donde vivir, ¿no? La peregrinación es un icono de la vida, porque la condición existencial del ser humano es la de peregrino. Y pensemos por un momento en los discípulos de Maús, estos hombres que van caminando a la deriva, sorprendidos por la noche, con incredulidad, con dudas, porque
han visto que Jesús ha muerto, han oído decir que algunas mujeres lo habían visto vivo, pero no lo creen, y van con el corazón pues pequeño, el corazón ofuscado. Y entonces Cristo resucitado se hace peregrino con ellos y los convierte en peregrinos de la esperanza. Les habla, les dice que era necesario que ocurriera todo lo que pasó para que el Mesías se manifestara, y al final se abren sus ojos cuando Él parte el pan, ¿no? En ese momento ellos también se convierten en testigos de la resurrección. Pues pensemos que nuestro camino no es hacia Emaús, sino que es hacia el cielo. Claro. Caminando con Jesús, pero hacia el cielo. Esperanza, si tuvieras que destacar un lugar de peregrinación, esto es más bien en lo personal que te lo pregunto, ¿no? Y también me gustaría, claro, los oyentes no pueden responderme, pero por lo menos pensarlo en su interior, ¿no? ¿Qué lugar de peregrinación les ha ayudado más en el encuentro con Dios? Porque, mira, una señora de Colombia, que sé que es un país al que quieres mucho, me comentaba que cuando llegó a España se apuntó en una peregrinación con gente que no conocía. Quienes lo organizaban, bueno, tampoco eran sus conocidos, y se llevó un disgusto y una tristeza tan grande porque se empezaban a contar chistes y no eran precisamente sanos, o sea, una incomodidad, y ella se propuso no viajar jamás en peregrinación si no es con un grupo que conozca y claro, que sepa que le va a ayudar a acercarse a Dios, ¿no? Porque mira, aprovecho para contarlo, y tú lo sabes también esto, en las peregrinaciones que organizamos se reza laudes, se reza el Santo Rosario. Cuando llegamos a Fátima se hace ese Vía Crucis precioso, donado por la comunidad húngara. Y como me veía en la peregrinación de Fátima, Esperanza, cuando tú ibas diciendo la adoración eucarística, el rezo de laudes, los ejercicios de piedad, y vamos pensando en todo eso, ¿no? Por eso siempre hay en nuestro corazón el recuerdo de un lugar donde me acerqué a Dios, donde algún peregrino me hizo ver algo, porque a veces simplemente el gesto de un peregrino te hace pensar en algo que vienes haciendo mal y que debes cambiar, porque de esto se trata el jubileo, ¿no? Ese cuerno que suena es para decir, atento, alégrate, porque Dios te ha salvado, pero tú tienes que colaborar, ¿no? Para ir al final de la peregrinación, que es el cielo. Si tuvieras que destacar ese lugar, ¿de cuál guardas mejor recuerdo? Bueno, sin duda del Monte Calvario en Jerusalén, porque tú puedes poner la mano en el hueco de una piedra y tú notas una cosa cuadrada, como si allí hubiera estado plantada la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, este es el momento más estelar, podríamos decir, sí, de la peregrinación que yo hice a Tierra Santa, porque si bien estuvimos en Belén, no pudimos visitar casi nada en un momento, o sea, el lugar del nacimiento de Jesús, que tanto me hubiera gustado estar cerca y mucho tiempo, tuvimos que ir rapidísimo, no pudimos, pero en Jerusalén estuvimos más días y tocar esa piedra y pensar que allí estuvo la cruz de Cristo, wow, esto realmente toca mucho, sí. Sí, no hay duda. Por eso, cuando decidamos ganar el jubileo de este año, yendo a los lugares que en nuestra diócesis, es decir, a los lugares que tenemos a mano, pues pensemos en eso, ¿no? En tener en cuenta todo lo que Esperanza nos ha comentado en el día de hoy, ¿no? Cómo ganar esa indulgencia plenaria, cómo dejar de tener apego a las cosas y a las personas, cómo prepararnos para esa comunión que después de confesarnos recibiremos en el lugar donde vayamos a ganar esa indulgencia. Son detalles que tenemos que tener en cuenta. Por eso, mira, Esperanza, a veces pienso en que somos bastante comodones, ¿no? Queremos que todos nos lo sirvan, pero a veces tenemos que movernos nosotros. Tengo que moverme y averiguar en mi diócesis cuáles son los templos jubilares para poder ganar esa indulgencia.
todo lo que tenemos que hacer siempre para ganar una indulgencia nos lo has explicado, pero lo demás queda en manos del oyente. Tienen que averiguar dónde pueden ganar esa indulgencia y sacar provecho de este año jubilar, de este precioso año jubilar. ¿Qué te parece? Esperanza, ¿te ha quedado algo en el tintero? ¿O vamos a rezar y ya te dejamos tranquila para todas tus actividades? Muy bien. Bueno, pues vamos a encomendar entonces este año jubilar en el rezo de las 3 Ave Marías. Vamos a pedirle a ella que nos ayude en nuestro camino hacia el cielo. Ya lo creo que nos ayuda, ¿no? Pero a veces la ayuda hay que pedirla también, Y por eso comenzamos ahora invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a María, que es nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, nos libre a todos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, Esperanza, queremos darte las gracias por haber estado en este programa. Ya, si Dios quiere, nos encontraremos el próximo mes de mayo, mes de María. Esperamos poder tenerte en el programa. Muy bien. Y hablar de la Virgen, que yo sé que te gusta. Te gusta hablar de todos los temas, la verdad. Nunca me has dicho que no, aunque algunas veces sí, para un mayor bien, ¿eh? Hay que aclararlo eso. Bueno, Esperanza, te deseo un hermoso jubileo 2025. ¿Ya averiguaste en tu diócesis dónde estás tú ahora, dónde se puede ganar el jubileo? No, todavía no. Pues venga, te dejo esa tarea entonces, al igual que a los oyentes. Ya le doy las gracias a Esperanza San Martí, escritora, licenciada en Geografía e Historia, que ha estado hoy con nosotros, y le deseamos, Esperanza, como ya viene la Semana Santa, te deseo una buena Pascua de Resurrección. Que Dios te siga bendiciendo, Muy bien. Adiós, Esperanza. Muy bien, un abrazo fuerte. Adiós. Adiós. Bueno, en este ratito que nos queda, después voy a repetir las preguntas del curso de formación y voy a aprovechar para comentarles, esperen que tomo el calendario, porque vamos a tener vacaciones otra vez. Hombre, Nelly, qué buena profesora que nos da muchas vacaciones. Bueno, porque ya viene la Semana Santa, son días en los que el programa va a salir grabado, por lo menos el miércoles santo y el viernes santo, y también el lunes de Pascua, que aquí en la zona de Cataluña es día feriado. Por eso vamos a tener estas vacaciones. Y, a ver, vamos a... Sí, esta es la última semana. Vamos a dar las respuestas el lunes que viene, el lunes 14, si Dios quiere. Vamos ahí a tener estas 2 semanitas de vacaciones. Y si Dios quiere, el día 28 de abril vamos a retomar el curso de formación, ¿de acuerdo? El 28 de abril. Y las respuestas de esta semana
las vamos a dar el próximo lunes. Ahora voy a dar las preguntas en un momentito, así que preparen el papel y el lápiz y permítanme que salude a estos queridos oyentes que deben estar esperando hace rato que lea sus correos. Bueno, Marjorie desde Montreal, en Canadá, dice: muchas gracias por el programa, siempre aprendo algo nuevo. Un poquito de música, Raúl. Bueno, gracias Marjorie desde Montreal. También nos escribe Virginia, nos dice: me da mucho gusto por su programa, llevo varios años escuchándolos, gracias a Dios hoy puedo comunicarme. Y me dice aquí Virginia, no sé si esto ya lo había leído, si me envían el libro de San José, ya que soy una gran devota de él y quiero promoverlo en mis clases de catecismo para que los adolescentes y niños conozcan que Él es nuestro Padre espiritual que nos lleva a Jesús. ¡Qué bonito, Virginia! Virginia, nosotros no estamos enviando ningún libro. Supongo que te referirás a la revista El Josefino. No es un libro, es una revista chiquita, pero muy sustanciosa. Virginia, te pido, o a lo mejor te voy a escribir directamente y preguntártelo por correo, pero si estás escuchando, dinos si quieres recibir la revista El Josefino. Bueno, también saludo a Carlos, que nos escribe desde Mendoza, en Argentina. Gracias por su compañía, dice, lindo programa. Muy bien. Y dice, si me pasan la información de la peregrinación, María Victoria, ya lo he hecho, pero no he recibido respuesta, por lo menos que yo haya visto. Amigos, quiero comentarles rápidamente qué hicimos en los primeros días del mes de abril. Estuvimos en la ciudad que se llama Ciudad Rodrigo, en Salamanca, aquí en España, participando de los últimos días de grabación de una película cuyo director es Pablo Moreno, el que dirigió la película Un Dios Prohibido, sobre los mártires de Barbastro. Nos dio permiso a la hermana María Esther García, que es la directora de la fundación, y a Raúl y a mí para estar presente. Me he quedado con la boca abierta. Realmente, ¿qué equipo? ¡Qué equipo! Pablo es el que lo dirige. Hay un ambiente tan agradable, de armonía. Yo no he escuchado en esos días, y han sido prácticamente 2 días y medio, 3, no he escuchado un grito, salvo cuando Pablo decía, ¡y acción! Y ahí los actores empezaban, pero es el único, grito, por decirlo, ¿no? Cuando levantaba la voz. Es un equipo que trabaja muy bien, nada más pasa algo, se mueve el pelito de un actor y ahí están ya arreglándolo. Hace un poquito de calor, el maquillaje está no sé qué, y allí van a arreglar al actor. Realmente hemos vivido una experiencia preciosa para poder aprender. Esa era la intención de la hermana María Esther, aprender cómo se hace cine. Ella ya tiene una experiencia por las parábolas que están haciendo allí en Perú, pero nosotros aquí somos nenitos de chupete, podríamos decir así. Así que pues gracias a Pablo Moreno, director de cine, gracias a todos, a Juan, el sonidista, a Nico, que es el que hizo el barco de la película sobre San Antonio María Claret. Bueno, contar por radio esto es muy difícil. Simplemente gracias a la hermana María Esther, que se le ocurrió la idea de ponerse en contacto con él, y gracias a Pablo Moreno y a todo el equipo de Rodrigo, así se llama, el lugar donde graban, así en Ciudad Rodrigo. Me quedan 30 segundos menos. Vamos a dar las preguntas entonces, Raúl, rapidito. A ver, ¿quién fue el padre de los santos pastorcitos Jacinta y Francisco Marto? Primera pregunta. Segunda, ¿quién fue el padre de Isaac? Y la tercera, ¿quién fue el padre de Susana, la casta Susana? Bueno, así están las preguntas. Nos vamos, el viernes los espero. Estará con nosotros el doctor Manuel Ocampo Ponce desde México. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.